Excelente, buenísimo. Vamos a tomar el primer libro de Samuel, amados hermanos. Primer libro de Samuel. Capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, amados hermanos. Dice la palabra del Señor: todos lo tienen, hermanos. Versículo primero. Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas hoy mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Padre, tomamos esta palabra, Dios, para ser instruidos por tu Santo Espíritu, para que en el venir de nuestra vida podamos ser iluminados respecto a las cosas que tú quieres de nosotros y ser advertidos de las formas en que respondemos inadecuadamente a esa llamada de Dios a nuestra vida. Padre, nuestra única esperanza es que tu palabra pueda llegar a tiempo a nuestra vida. Nuestra única esperanza es que tu Santo Espíritu tenga a bien abrir nuestros oídos y ser receptores del mensaje. Padre, háblanos y haznos obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, amados hermanos. Estamos ante una escritura que nos hablará esta tarde acerca de la necesidad, diríamos, de entender la centralidad y lo insustituible que es la obediencia a la palabra. Una cosa es la que Dios quiere, nada más: obediencia. Obediencia a lo que Él ha hablado a su vida. Obediencia a esa voz que llega constantemente como un río a su corazón. Y nada sustituye la obediencia. Es insustituible. No puedo ofrecerle a Dios sustituto de aquello que Él ya me pidió. Lo que Dios quiere, eso es lo único que puedo darle. Lo que Dios me ha pedido, eso es lo único que puedo ofrecerle. No hay manera de regatear con la palabra de Dios. Dios habla y solo espera una respuesta: obediencia. En el versículo 1 tenemos la relación a veces tan olvidada, el vínculo ignorado a veces. Cuando el Señor le dice a través de Samuel: el Señor me envió a ungirte como rey, así que pon atención al mensaje del Señor. Hay una relación. El Señor unge y espera siervos obedientes. La unción es para provocar obediencia. ¿Cuántos
Muchas veces clamamos y ungimos: Señor, yo quiero ser ungido. Clamamos y pedimos: Señor, úngeme. Yo quiero la doble unción. Quiero, y hasta le ponemos más unción todavía. Queremos triple, cuádruple, quíntuple. Pero la pregunta es: ¿entendemos realmente que la unción está en función de la obediencia? ¿De qué sirve una unción de Dios en un corazón que no está dispuesto a obedecer? ¿Para qué pedimos a Dios presencia de Él? ¿Para qué pedimos autoridad de parte de Él? ¿Para qué pedimos poder, compañía, o lo que llamamos en un término concreto unción? Esa compañía, esa presencia, esa autoridad de Dios sobre nuestra vida, si no entendemos que la unción lleva como consecuencia o consecutivo la obediencia. Cuando queremos unción de Dios, pero sin obediencia, eso no existe, hermanos. Lo que va a traer a nuestra vida es perjuicio. Lo que va a traer a nuestra vida es daño. La unción, la autoridad con la que Dios quiere revestirlo o con lo que Dios le ha revestido, el derramamiento del Espíritu sobre nuestra vida es para la obediencia. A veces quisiéramos nada más que la unción traiga sobre nuestra vida poder para hacer milagros, fuerza para predicar la palabra, que tuviéramos señales, prodigios y milagros que nos acompañaran. Y la unción puede acompañarnos con todo eso. Sin embargo, lo que Dios espera del que ha sido ungido por su Santo Espíritu es la obediencia. Porque todo lo demás, digamos que en la unción hay como dos movimientos. Todo lo que nosotros queremos, y es justamente lo que conlleva la unción, señales, prodigios y milagros, eso no lo ponemos nosotros. Eso no nace de nosotros. Eso es parte de lo que Dios nos entrega con esa autoridad. Cuando la presencia, la unción del Espíritu, cuando anhelamos predicar con autoridad, con libertad, con revelación, con fluidez, con señales, prodigios y milagros, eso no es lo que nosotros ponemos. Esa es la parte divina en la unción. No nos podemos, diríamos, congraciar ni enorgullecer de tales cosas, porque eso no es nuestro aporte. Ese es el aporte de Dios a la hora de la unción. Nadie puede presentar como atributos, o nadie puede presentar como frutos, diríamos, delante de Dios tales realidades, porque esas realidades no son las que ponemos nosotros. Eso es lo que pone Dios. Cuando Dios unge a alguien, cuando Dios llena de su espíritu a alguien, cuando Dios da su espíritu a alguien, cuando Dios, diríamos, con su Santo Espíritu llena de su presencia a alguien, pues eso de tener de nuevo de palabra, eso de tener coraje para predicar, eso de tener el respaldo divino con señales, prodigios y milagros, eso no es algo que yo pongo como alguien que ha sido ungido. Eso es algo que Dios da como parte de la unción. Ahora, en ese acto de la unción, diríamos, Dios entrega una autoridad espiritual, Dios entrega un poder para obrar señales, prodigios y milagros. Ahora la pregunta es: ¿y qué ponemos nosotros? Es decir, en ese acto de la unción Dios pone todo eso, ¿y qué ponemos nosotros? Solo una cosa es la que podemos poner, y es la que Dios espera. ¿Cuál es? Obediencia. Es decir, no puedo llegar delante de Dios y decirle: Señor, aquí te presento las señales, prodigios y milagros que hemos hecho en este renuevo. No, pero es que eso no me lo puedes presentar, porque eso es lo que yo hago, diría Dios. Eso no lo puedes ofrecer como fruto o como parte de la unción, porque eso es lo que yo te he entregado. No me lo podés ofrecer, no me lo podés presentar. Señor, mira, he predicado con fuego y con palabra y con poder.
Sí, pero es que eso no me lo puedes presentar porque eso es lo que yo te he entregado. Y ahí es donde nos confundimos nosotros muchas veces. Que pensamos que lo que le vamos a ofrecer a Dios son justamente las cosas que Él nos ha dado. Y no se las podemos presentar. Y es que, ¿qué le podemos presentar a Dios que Él no nos haya dado, amados hermanos? ¿Qué le puedo presentar yo a Dios que Él no me ha entregado? ¿Qué puedo darle yo a Dios que no haya recibido? Por tanto, nada de lo que hacemos en el ministerio y de las cosas que pasan en el ministerio no se las podemos presentar a Dios, porque son cosas que Él hace, son cosas que Él nos ha entregado, son cosas con las que Él nos ha bendecido. Pero hay una cosa que es, diríamos, lo específico, lo único que podemos presentarle a Dios, y es la obediencia. Que eso ya no lo puede hacer Dios. Dios ya no puede obedecer por mí. Dios puede respaldarme, puede acompañarme, puede sostenerme, puede darme autoridad y poder para hacer cosas maravillosas. Dios puede acompañarnos, amados hermanos, y presentarle a Dios, pero cosas grandes y preciosas. Pero nada de eso nos puede ser acepto delante de Dios. Nada de eso nos hace gratos delante de Dios. O nada de eso, diríamos, es mérito para con Dios. Porque no puedo presentar como mérito propio lo que de Dios he recibido. No puedo presentar como mérito lo que es obra de Dios. No puedo presentar, por eso en la Biblia siempre se habla de la instrumentalidad del que predica. Por eso dice Pablo, a través de la mano de Pablo, Dios hizo esto. A través de Moisés, Dios abrió el mar. Es decir, todas las obras gloriosas y maravillosas que los hombres de Dios han hecho en la Biblia no se las adjudican a ellos porque solo fueron instrumentos. En la Biblia lo único de lo que se habla, ya sea de hombres o de mujeres, es de obediencia o desobediencia, nada más. No hay ahí términos medios, no hay ahí reinterpretaciones, no hay ahí reconsideraciones, no. Solo hay obediencia o desobediencia, nada más. Y es ahí donde el ungido comienza a equivocarse y comienza un proceso de sustitución. Comienza a sustituir la obediencia por cosas que Dios le ha entregado. De modo que el que ha recibido de Dios la gracia, el poder, la unción, la autoridad, la presencia, comienza a presentarle a Dios: Señor, mira cuántos milagros se hacen cuando predico. Señor, mira cuántos milagros han pasado en este renuevo. Señor, mira cuánta gente se convierte. Señor, mira cuánta gente recibe la palabra. Y comenzamos a pensar que esos resultados de la obra de Dios es lo que yo presento a Dios como crédito y como sustituto de mi obediencia. Y llegamos a pensar en un momento determinado que tales cosas que yo presento a Dios como que casi me exoneran de obedecer a Dios. Que lo que yo le presento a Dios me exonera de lo único que Dios espera de mí. Y aquellos que son dotados por Dios para hacer un ministerio somos los que más riesgo corremos en creer que el ejercicio mismo del ministerio y los frutos que el ministerio tiene, creemos que son sustitutos de lo único que Dios espera de nosotros. No sé si me van siguiendo, amados hermanos. ¿Van comprendiendo esto, hermanos? Los que estamos en la iglesia y trabajamos y servimos y vamos y venimos, comenzamos a creer o a imaginar que los resultados de la obra sustituyen lo único que Dios espera, que es la obediencia. ¿Qué espera Dios del ungido? Obediencia. ¿Qué espera Dios de usted como ungido por el Espíritu? Porque vamos a Corintios, aquí todos somos ungidos, dice la Biblia. 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios 1.
Vamos a leer versículo 20 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Esa parte es preciosa y nos gusta, pero sigamos leyendo. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. ¿Están oyendo eso, hermanos? Él nos ungió, ha puesto su Santo Espíritu como garantía de sus promesas. La unción, presencia del Espíritu en nosotros como garantía de promesas. Unción, preparación de Dios como preámbulo de sus promesas. Y creo que todos queremos vivir bajo la promesa de Dios, hermanos. Creo que todos anhelamos que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestra vida. Porque una vida que no camina bajo promesa, ¿qué sentido tiene? Vivimos bajo una promesa y como garantía de que Dios cumplirá su promesa, hemos recibido su Santo Espíritu, y eso le llama la Biblia la unción. Ahora, ¿qué se espera de los creyentes que han recibido la unción? Aquellos que van tras las promesas, pues la obediencia. Ungido, ungida, persona a quien Dios quiere bendecir con sus promesas, y para asegurarle, para garantizarle tal bendición, Dios ha derramado su Santo Espíritu. ¿Están oyendo eso, hermanos? ¿Quién es el ungido? ¿Quién es la ungida? Persona a quien Dios quiere bendecir con sus promesas. Y como garantía de que Dios cumplirá esas promesas, derrama su Santo Espíritu en sus corazones. Son ungidos, hermanos. ¿Qué se requiere de los que han sido ungidos entonces? Que pongan atención a la palabra, que obedezcan la palabra, que atiendan la palabra. Y no hay sustituto, no hay otra cosa que podamos presentarle a Dios, porque en ese vínculo de unción Dios pone, y repito, todo lo que va inmerso allí, pone esa autoridad, pone esa presencia, pone esas capacidades de hacer cosas gloriosas, señales, prodigios, milagros, toda suerte de virtudes divinas derramadas sobre los hombres para su bendición, pero que no las podemos presentar delante de Dios como mérito propio, porque eso es lo que pone Dios en el acto de la unción. Yo no puedo decirle: Señor, aquí vengo y mira cuántos convertidos, cuántos salvados. Mira, mi conexión comenzó con 2, hoy hay 30. Mira que mi columna familiar comenzó con 5 y hoy hay 25. Y pensar que el éxito fructífero de esa conexión sustituye lo que Dios quiere en el acto de la unción. Y pensar que eso, y mira, Señor, había un paralítico y se levantó, una niña enferma y se sanó, un problema en la familia y se resolvió, una necesidad y hubo provisión. Y pensamos que el presentarle a Dios o el fruto de esa obra que se hizo, pensamos que eso es lo que yo le rindo a Dios. Y quiero que sepan, hermanos, que Dios lo que nos dice es: eso no te cuenta como mérito, porque eso lo he hecho yo. Solamente ha sido instrumento. ¿Y qué es entonces lo que puedo presentarle a Dios que Dios no puede hacer? Lo único que yo puedo presentarle a Dios que Dios no puede hacer es mi obediencia. Porque Dios no puede obedecer por mí. Si Dios obedeciera por mí, entonces ya la cosa tuviera otro sentido. Dios no puede ni siquiera obligarme a obedecerle. Dios no puede ni siquiera forzarme a la obediencia. Es una de las cosas que Dios le ha entregado al hombre, su capacidad para decirle no a Dios. Dios le dota de bendiciones, pero no puede obligarle a obedecerle.
Así que la obediencia es lo único que podemos verdaderamente presentarle al Señor. La obediencia es lo único, hermanos. La obediencia a su palabra es lo único que una persona que ha sido ungida por el Espíritu puede presentarle verdaderamente a Dios. Si no hay obediencia, no le hemos presentado nada al Señor. ¿Qué espera Dios de alguien a quien ha llamado? Obediencia. Eso esperaba Dios de Saúl. Yo te ungí por rey. Esperaba que pusieras atención a mis palabras. Sobre ese enunciado divino del versículo 1, yo te ungí por rey, así que ponga atención a la palabra. Yo te ungí por rey, así que obedece la palabra. Sobre ese enunciado divino Dios nos entrega palabras. En ese entendido Dios me habla. Y es lo que va a pasar en el versículo 2 al 3. Dios le va a hablar a Saúl. Que Dios nos hable puede resultar una maravilla o puede resultar una tragedia, hermanos. Porque usted y yo decían, ay Señor, háblame, háblame, háblame. Primero piense bien lo que está diciendo. Cuando usted le dice a Dios, háblame, usted está jugándose el futuro. Porque indudablemente Dios le va a hablar. Y le va a hablar aunque usted no le pida que le hable. Porque Él entiende que si usted entró en una relación de ungimiento con Él, Él le acompañará y usted le obedecerá. Y en ese entendido Dios le hablará muchas veces a su vida. De esa palabra que Dios hable a su vida, puede venir algo fantástico. Porque si usted obedece la palabra, pues las promesas de Dios se van a abrir a su vida. Porque las promesas con las que Dios quiere bendecirnos, y es que por eso se nos unge, esas promesas se abren camino por nuestra obediencia. Y a lo contrario, esas promesas con las que Dios quiere bendecirnos, por la cual nos unge con su Espíritu, se vuelve tragedia si ante la palabra que recibimos nos cerramos y desobedecemos. ¿Me van siguiendo, hermanos? Quiero enlazar nuevamente la idea para que vaya captando muy bien. Decíamos, una persona ungida es una persona a quien Dios quiere bendecir con sus promesas. Y como garantía de esa bendición que quiere derramar sobre su vida, Él le ha dado una garantía, le ha dado una prima, ¿una qué? Un anticipo. Y ese anticipo es el Espíritu Santo, que lo ha derramado, o sea, lo ha ungido para ser bendecido. Pero parte de esa unción implica que Él va a hablar a mi vida y yo debo obedecer su palabra. Y la obediencia a esa palabra que como ungido yo recibo, la obediencia me aproxima a las promesas con las que Dios me quiere bendecir o me distancia de las promesas con las que Dios me quiere bendecir. ¿Me van siguiendo, amados hermanos? Lo que ocurre entonces es que en ese entendido que Dios me quiere bendecir, y para eso me envía una palabra, y esa palabra me acerca a la promesa a través de la obediencia, pero me distancia de esa promesa cuando yo hago caso omiso, me cierro los oídos, ignoro la palabra, tomo mi camino, la hago a mi manera, y entonces lo que termino es en una situación distante, lejos de donde Dios me quería llevar a través de la promesa. Yo no sé, amados hermanos, si de verdad anhelamos ser bendecidos por Dios. Yo no sé si de verdad anhelamos que esas promesas divinas lleguen a nuestra vida. Yo no sé si de verdad queremos vernos bañados de la promesa de Dios, o pensamos que nuestra bendición es construcción humana, obra de manos humanas. Yo quiero decirles, amados hermanos,
que por más que nos esforcemos y nos afanemos, si no caminamos en la vida con la bendición de Dios, nada prosperará. Por más que luchemos y nos esforzamos, si no vamos en la línea de Dios, todo será inútil. Por eso decía Ageo, será como estar echando todo en un saco roto. Y usted mete y mete y mete y mete y dice, ya se va a llenar, ya se va a llenar, ya se va a llenar. Y por más que mete, no se llena. ¿Por qué? Porque la desobediencia es como romper la base del saco en el cual se bota todo lo que vamos llenando en el saco. La desobediencia es como romper, quitar la costura, deshacer la base. Y por más que luchemos por meter y meter y meter y meter, nunca se llenará, ni se aumentará, ni prosperará. Porque la desobediencia es una rotura en el saco donde se echa a perder la bendición, donde nos aleja de la promesa. Cuando Dios llama a Saúl, entonces le dice, te tengo una palabra, hay una tarea, hay una misión, te quiero enviar a hacer algo. En esa palabra, para Saúl va su bendición o su desgracia. En esa palabra, Saúl se acercará a las promesas o se alejará de las promesas. Por eso, miren, amados hermanos, entiéndanme esto, porque esto no tiene que ver, la vida cristiana no tiene que ver con personas, hombre. ¿Cuántas veces nos apartamos del camino de la promesa? Es que fulano cómo me miró, es que mengano lo que me dijo, es que a mí me contaron, es que a mí me dijeron, es que yo oí, es que yo vi. Miren, amados hermanos, aunque usted vea y oiga, la promesa no la debe condicionar a los hombres. La promesa, su vida, no la debe sugestionar a las personas. La promesa es su promesa. La unción es suya. No deje de alcanzar la gracia de Dios por fulano o por mengano. Esto es cosa entre Dios y usted. No deje la palabra de Dios por la vida de los hombres o por la palabra de los hombres. En esa palabra va su bendición. Es decir, su estado postrero, hermano. Su estado postrero no lo definen los hombres. Mire, si los hombres podían decirle, mira, te voy a acabar, oíste, te voy a destruir, ese tu negocio te lo voy a dar vuelta, te voy a quebrar, voy a poner a la parte de un negocio más grande, oíste. Vos solo vendés chicles, yo voy a vender chicles, sodas, y voy a vender, y vos solamente vas a vender dulce y te voy a hacer pedazos. Ay, déjelo, no se amargue. Su futuro depende de la obediencia a la palabra que Dios le envíe. Y aunque tenga un súper a la par y solo venda chicles usted, Dios le va a proveer abundantemente. Pero no entremos. Ay, hoy sí ya la regué. ¿Y por qué? Es que mira mi negocito. Y mira el monstruo que me acaban de poner a la par. Déjelo. Su bendición está en la obediencia a la palabra. No si tiene competencia grande o pequeña. Porque así como tiene una competencia enorme, pero si obedece la palabra y camina con Dios, no le tenga miedo. Dios bendecirá el suyo y punto. Pero así como puede tener una competencia pequeña e insignificante, puede hacerle más estragos siendo usted mayor si vive una vida en desobediencia a Dios. Por eso no tenemos por qué temerle a los hombres, hermanos. Porque el estado de nuestra vida no depende de los que nos rodean. Depende de aquel que nos ha ungido. El que nos ha ungido, que es el que nos quiere bendecir, de él depende nuestra bendición. De él depende nuestro estado futuro.
Y esto es, digamos, lo que Saúl no entiende. A Saúl se le entrega la tarea y dice el versículo 4 en adelante, el 7 en adelante: Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron. Aquí empieza ya el camino de la desviación. Fíjese bien cómo comienza el camino de la desviación. Porque podríamos entender la desobediencia como que Saúl no movió un dedo, como que Saúl se quedó pasivo, como que se quedó estático. No. Pensamos que obedecer es ir en sentido contrario a lo que Dios ha dicho. No, hermanos. Desobedecer es aún ir a hacer lo que Dios nos ha dicho y hacerlo de nuestra manera. Y esa es la peor de todas, ¿saben? Porque es la que nos engaña. Es la que nos hace sentir que estamos obedeciendo. Porque una cosa es como la de Jonás. Dios le dice: ve a Nínive, al norte. Y él, en lugar de llegar a Nínive, toma al sur hacia Jope y toma camino hacia Tarsis. Y ahí vemos claramente la desobediencia crasa, digamos. Dios le envía para acá, él agarra para allá. Pero en este caso no. Dios le dice: ve a Amalec, y va donde Amalec. Mata y mata, pero a su manera. La desobediencia no es solamente ir en contra de lo que Dios ha dicho, sino hacer lo que Dios ha dicho, pero hacerlo a nuestra manera. Y esa es la más difícil, porque es engañosa. Porque nos hace sentir que estamos obedeciendo, que estamos en el camino, que hacemos lo que Dios quiere. Si venimos a la iglesia, si servimos, si voy una vez a la semana, si hago esto, si hago lo otro. Pero es engañoso. Y dice, versículo 10, la palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Entienda, por favor, el versículo 11. Desobedecer la palabra es apartarse del Señor. Entienda ese nexo. Porque pensamos: oh, si yo no me he apartado del Señor, yo estoy en la iglesia. No, si yo no debo de reconciliarme con Dios, si yo estoy con Dios, yo le sirvo. La desobediencia es sinónimo de apartarme de Dios. No hay otra explicación. No estoy diciendo que la desobediencia es sinónimo de dejar venir a la iglesia. No. Venimos a la iglesia y estamos en desobediencia. No digo que la desobediencia es dejar de servir. No, estamos sirviendo y estamos en desobediencia. El tema no es dejar de ir a la iglesia o dejar de servir. El tema es apartarse de Dios. Y se puede dar la ficción ministerial de estar sirviendo y estar lejos de Dios. Esa es la realidad espiritual que ocurre en la vida de muchos cuando no entendemos que estar cerca de Dios y estar lejos de Dios se mide en términos de obedecer la palabra. Es decir, los criterios que Dios toma para saber quién está cerca de Él tiene que ver con la atención que prestamos a su palabra. ¿Cuánto valoro su palabra? ¿Cuánto significa para mí lo que Él quiere de mí? Lo que Él me ha pedido, ¿qué tanto vale para mí? ¿Qué significa para mí lo que Él ha pedido? En términos espirituales, para Dios está cerca de Él aquel que valora su palabra, y está lejos de Él aquel que desprecia
su palabra. Esa es la vara de medir de Dios. No tiene que ver con templos o actividades eclesiásticas. Es qué lugar ocupa la palabra en nuestra vida. Por eso cuando le dice Dios, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí. Externamente, Saúl aparenta estar cerca de Dios. Es más, le va a ir a ofrecer sacrificio más adelante. Es más, mire la explicación que va a dar en el 21. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas. ¿Con qué propósito? Ofrecérselas en Gilgal al Señor tu Dios. Hasta hay una intención. Hay una buena intención. Él quiere hacer un culto y le quiere ofrecer sacrificio a Dios, pero está lejos de Dios. Esa es la ironía. Ese es lo paradójico que marca hoy día la vida de muchos creyentes. Externamente estamos en el culto. Externamente estamos en el Señor, porque vamos aquí, hacemos lo otro, pero internamente se ha dado una ruptura. Espiritualmente nos hemos apartado de Dios. Y eso, amados hermanos, creo que es lo que tenemos que tener pendientes de revisar nuestra vida. No se me confunda creyendo que nos hemos apartado de Dios, o que no nos hemos apartado de Dios, hemos dicho, porque no nos vamos de la iglesia. No crea que no nos hemos apartado de Dios porque no hemos dejado de servir. Existe la posibilidad que estemos haciendo todo esto y nos hayamos apartado del Señor. Por eso la palabra es una invitación a revisar nuestra cercanía con Dios y a revisarla en términos de obediencia a la palabra. Revisarla en términos de apegarnos a esa palabra. La tragedia más terrible de la que podamos ser objeto, hermanos, es creer que el servicio sustituye la obediencia. Si Dios ha hablado a su vida, lo único que Dios espera es obediencia. Si Dios le ha dado palabra a su vida, solo hay una respuesta: obediencia. Si hay desobediencia, entonces nos hemos apartado de Dios, y lo que viene en nuestra vida es un proceso cada vez más visible de un enfriamiento espiritual. Lo que va a venir en nuestra vida será que esa ruptura interna de habernos separado de Dios va a producir un proceso. Puede durar 3 meses, 6 meses, 1 año, hasta 2 años, y quizá un poco más, no sé. Es un proceso paulatino de irnos enfriando, de ir perdiendo el gozo de servir, el sentido de servir, la alegría de trabajar para Dios. Pero no es que se pierda porque el hermano me vio mal. No es que se pierda porque me dijeron esto. No es que se pierda porque supe aquello. Se pierde porque ya hay una ruptura espiritual en mí. Y entonces las cosas que me afectan encuentran un ambiente fácil, porque ya no está la fortaleza, la convicción, el fuego, el respaldo, la fuerza de Dios, porque ya la perdí viviendo lejos de su palabra. ¿Me están oyendo, hermanos? Y lo que viene son las justificaciones. Es que fíjese que como me miraron, o sea, ya comienzo a justificar, pero que la única justificación real es que entré en una situación de desobediencia a la palabra, y esto creó una fractura espiritual. Es como un hueso. Si un hueso está quebrado, usted no lo mira que está quebrado. Pero si tiene una fisura y usted quiere levantar algo, no va a poder hacerlo. Y usted dirá: sí, pero tengo una gran fuerza. Puede tener una gran fuerza si quiere, pero la fisura del hueso no le permitirá usar esa fuerza para levantar un objeto, porque le va a doler. Esto es lo mismo. Podemos contar con todo el respaldo divino si quiere, y Dios puede poner todo lo que está de su parte, pero si hay una fisura espiritual en nuestro esqueleto interno espiritual, no vamos a poder hacer nada. Y nos vamos a debilitar, hasta podemos llegar a tener
la pérdida del brazo o hacer la fisura en una quebradura y al final echar a perder toda la vida espiritual y las promesas de Dios en nuestra vida. La desobediencia a lo que Dios hable a su vida, hermano. Porque a cada quien Dios va a hablar una palabra distinta. A cada quien Dios le va a decir qué quiero de ti, qué pido de ti, qué es donde quiero que vayas. A cada quien Dios le dará siempre una palabra. Y en esa palabra va la proximidad a su promesa, o en esa palabra va su lejanía. Depende de su respuesta. Si su respuesta es la de obediencia, usted estará caminando hacia su promesa. Pero si es de desobediencia, usted se estará alejando de su promesa. Y claro, dice, mire, Samuel entiende esto cuando Dios le dice: me arrepiento, en el 11, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mi palabra. Tanto se alteró Samuel. ¿Qué dijo Samuel, hermanitos? Mire, Samuel entiende la tragedia de la desobediencia. Samuel tiene la magnitud de lo que viene a nuestra vida como consecuencia de la desobediencia. Samuel sabe que la desobediencia es poner reversa en nuestra vida. Samuel sabe que la desobediencia es ir de lado o ir de retroceso, pero nunca avanzar. Samuel entra en una agonía espiritual. Quizá esta es la agonía espiritual que deberíamos de sentir al dimensionar la tragedia de desobedecer la palabra. Cuando Dios le dijo a Samuel: Saúl me desobedeció, se ha apartado de mí. Consecuencia, me arrepiento de haberlo hecho rey. ¿Me va siguiendo, hermano? Saúl desobedeció, se apartó de mí, me arrepiento de haberlo hecho rey. Eso provoca en Samuel una agonía espiritual, que yo creo, amados hermanos, debería ser la agonía que se apoderaría de nosotros cuando el Espíritu nos testifique que no estamos haciendo lo que Dios quiere. Cuando el Espíritu le diga y le diga a su conciencia: no estás donde quiero, no vas en la dirección de quiero, no me has entregado lo que quiero, no has dejado lo que te pido, no has ido donde te dije. Cuando el Espíritu le hable y le testifique que no está donde Dios le ha dicho que esté, solo hay una respuesta, hermanos, que es la respuesta que Saúl nunca tuvo, que fue esta: pasó toda la noche clamando al Señor. Toda la noche clamando al Señor. Jamás Saúl dimensionó esto. Jamás. Jamás Saúl comprendió la trascendencia de esto. Nunca. Simplemente se desvió y nunca tuvo conciencia de que se había apartado de Dios. Al contrario, miren qué es lo que fue a hacer. Versículo 12. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué fue a hacer Saúl, hermanitos? Hacerse un monumento. Todavía fue a hacer algo en lo cual él creía era una hazaña. La desobediencia la tomó como mérito, como triunfo, y fue a hacerse un monumento. Ni siquiera fue a reconocer a Dios, ni siquiera fue a presentarse. Antes de pensar ir donde Dios, se hizo monumento él, se construyó monumento él. Y claro,
estaba tan nublado que ni pudo entender que ya se había apartado de Dios. Estaba tan ciego que ni pudo comprender la pérdida que había comenzado. Y claro, el problema es que como Dios dijo, hoy se ha apartado de mí y hoy me arrepiento de haber hecho rey. Hoy. Pero como no pasó hoy la pérdida del trono, la gente no lo nota. Como Saúl no perdió ese día el trono, sino que pasaron años, estuvo todavía años en el trono, pero ya lo había perdido. No se daba cuenta, porque Dios así funciona. Dios nos permite continuar todavía en el trono, pero no para que pensemos que somos meritorios de estar en el trono, sino para de alguna manera despertarnos a la realidad espiritual y clamarle y buscarle. Pero nosotros, en lugar de tomar esa permanencia en el trono como una oportunidad divina para volvernos a Él, lo tomamos como mérito para hacernos monumentos. Y en lugar de entender qué es lo que ha pasado, lo que andamos haciendo es elogiándonos, levantándonos, sintiéndonos que somos los mejores, que somos aquí, que somos allá. No nos damos cuenta del quiebre que ha ocurrido. ¿Me van entendiendo, hermanitos? Y no vayan a ir muchos en ese camino, hermanitos. No vayan a ir muchos en ese camino de creer que porque no perdieron el trono ese día, no lo hayan perdido. Ya Saúl tenía sus días delimitados. Amados hermanos, quiero terminar con el versículo 22. Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia tan grande como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Pónganse de pie, amados hermanos. Su presencia esta mañana no es indicio que estemos cerca de Dios. Nuestra presencia esta mañana solo es un acto de la gracia de Dios para hablarnos al corazón y para que nos examinemos qué tan cerca de su palabra estamos. No hemos venido aquí por mérito propio. Hemos venido aquí porque Dios en su gracia nos permite estar aquí. Pero nos permite estar aquí como una oportunidad de ver qué tan cerca estamos de Dios o qué tan lejos estamos de Dios. Hable con el Espíritu, hermano. Pregúntele: ¿cómo están las relaciones con Dios? No cómo está el trabajo, no, cómo está la relación con Dios. ¿Cuán cerca o cuán lejos estamos de Dios en términos de obedecer lo que Él quiere de nosotros? El hecho de estar aquí en esta hora y de venir delante de Dios es un acto de la gracia de Dios, hermanos. Porque muchos ni siquiera tienen la oportunidad de que Dios les hable. Están todavía más ciegos y desorientados.
en las playas, en los bares, en los parques, en los ríos. Ni siquiera tienen la oportunidad que Dios hable a sus vidas como ustedes o yo esta mañana. Esta mañana, esta tarde, este día, Dios nos pide obediencia a lo que Él quiere. Y nuestra obediencia nos acerca a nuestra bendición, a nuestra promesa. No dude en hacer lo que Dios quiere, no importa el precio. No tarde en hacer lo que Dios le ha dicho. No importa el costo, ni el sufrimiento, ni la humillación. En lo que Dios nos dice, ahí va nuestra promesa. Esta mañana es mañana, hermanos, para acercarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Es una hora para discernir nuestros caminos. Podemos, tomados de la mano de Dios, podemos estar lejos de quien quiera. Y podemos salir adelante si estamos tomados de la mano de Dios. Pero si no estamos tomados de Dios, no hay manera de salir adelante, de meternos con Dios. Espíritu Santo, en esta hora quiero pedirte, como pastor de esta congregación, que nos regales algo especial en esta hora. Que nos regales esa perspectiva de Samuel, de entender la palabra y de dimensionar, de comprender, de asimilar, de mirar las cosas como Dios las mira, y provocar en nosotros esa búsqueda de clamor. Samuel pasó toda la noche clamándote porque él comprendió